atención y quiero que reciba esta palabra en su corazón, porque necesitamos nosotros urgentemente entender los tiempos que estamos nosotros viviendo. No podemos nosotros como cristianos, como hijos de Dios, hacernos el desentendido de las cosas que están sucediendo, porque son cosas proféticas. Son cosas proféticas que Dios está hablando a través de las circunstancias que están pasando en el mundo entero. ¿No? Todas las cosas que están sucediendo en esta tierra tienen un impacto en lo espiritual poderosamente. Fíjese que Dios nos daba en esta mañana para compartir con usted Primera de Crónicas capítulo 12 verso 32. Primera de Crónicas capítulo 12 verso 32. Cuando lo tenga, dígame, lo tengo. No tenga Biblia, acérquese a donde tiene Biblia. Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 32, dice la palabra así: de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos. Diga conmigo, entendidos en los tiempos. Entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. O sea, estos 200 principales eran tan sabios, tenían tanta sabiduría, que todo el pueblo los escuchaba y seguían lo que ellos decían. Y lo que ellos decían era bueno y se cumplía. ¿No es cierto? Entonces dijo: de los hijos de Isaacar, de una tribu de Israel, los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos. Nuevamente dígame que tiene al lado: entendidos en los tiempos. Esa es la palabra clave en este asunto. Entendidos en los tiempos. Esa era la tribu de Isaacar, que en hebreo es Yisahar, cuyo nombre significa recompensado. Es en el Antiguo Testamento, en el Génesis capítulo 30, versos 17 y 18, y es el noveno hijo del patriarca hebreo Jacob, y quinto hijo de Lea, su primera esposa, y es el fundador tradicional de la tribu de Israel que lleva su nombre. O sea, era gente importante, era gente del liderazgo, ¿no es cierto? Según el historiador Josefo, Flavio Josefo, el territorio de Isaacar se extendía desde el Carmelo hasta el Jordán a lo largo y hasta el monte Acrópolis a lo ancho. Muchas de las tribus de Isaacar se unieron a David en Siglag, de los que se dice que eran entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel tenía que hacer. Si nosotros somos entendidos en los tiempos, sabemos lo que el pueblo de Dios tiene que hacer. Sabemos lo que nuestra familia tiene que hacer. Sabemos lo que nuestros hijos tienen que hacer. Sabemos lo que nuestra ciudad tiene que hacer y sabemos lo que la nación tiene que hacer. Si tan solo somos entendidos en los tiempos, entendemos estos tiempos que están pasando. Muchas veces uno vive tan apresuradamente y tan metido en sus cosas, en sus propios pensamientos, en sus propias necesidades, que no se nos olvidan los tiempos en que estamos viviendo. Y sigue nuestra vida así, como si no pasara nada. Y no es que no pasara nada, están pasando cosas tremendamente importantes. Y aparte de eso, dice que estos entendidos sabían lo que Israel, todo Israel, tenía que hacer.
Y en la primera cuenta de estos entendidos había 54,000 hombres de Isaacar dispuestos para la guerra, y en la segunda cuenta 64,300 son descritos como hombres valientes en extremos. Y aquí vamos viendo algunas cualidades de estos entendidos. Primero, que no eran cobardes. Venía una prueba, venía un proceso en sus vidas y no miraban para atrás. No empezaban a pensar, mirar para atrás y dejar a Cristo, o dejar el camino, o irse para otro lado, o irse para otras cosas. No, eran hombres extremadamente valientes. O sea, ponían el pecho a cualquier cosa que venía, a cualquier situación. La tribu poseía una de las regiones más fértiles de la tierra. Vaya tomando nota de estas características de estos muchachos, incluyendo la extensa llanura de Jezreel, con el Jordán con su límite por unos 70 kilómetros. Y en Apocalipsis 7:7 se menciona 12,000 de Isaacar entre los 144 señalados. ¿Ha leído el Apocalipsis cuando dice son 144,000 los escogidos que van a ser De estos 144,000 se mencionan 12,000 de la tribu de Isaacar, por su extrema valentía y por ser entendidos en los tiempos. No se podía ir cualquiera a la guerra. No podía ir gente que no entendía las cosas que estaban sucediendo, porque podía equivocarse, y al equivocarse perder la batalla. Ahí no se podía equivocarse el hombre. Tenía que ser gente que realmente entendía lo que estaba pasando, para que Satanás no le jugara una mala pasada y se equivocara. Y Dios nos está diciendo en esta mañana que vienen tiempos en que nosotros tenemos que ser entendidos en los tiempos que estamos viviendo, para que Satanás no nos empiece a engañar y podamos perder una batalla. Y podamos perder dinero, podamos perder tiempo, el tiempo empieza a desanimarnos, empieza el desánimo y empezamos a mirar para atrás. Y tenemos que ser extremadamente valientes en estos tiempos, amados. Amén. Lea, la mujer de Jacob, consideró que este hijo, Isaacar, era una recompensa de Jehová o un salario pagado por haber permitido que una sierva tuviese hijo de su esposo durante un periodo en que ella era estéril. No vamos a entrar hoy día en la historia de Isaacar como historia, pero solamente le he dado algunas pausas para que nosotros vayamos comprendiendo e introduciéndonos en lo que Dios nos quiere decir en esta mañana, lo que Dios nos quiere hablar a nuestras vidas como congregación, como familia, como siervos, como líderes. Pero veremos algo muy importante en esta tribu, que nosotros en este tiempo deberíamos pedirle al Espíritu Santo acceder a estos atributos de esta tribu que se hace indispensable para estos tiempos. Amén. Los tiempos que nos ha tocado vivir a nosotros, esta generación, bueno, nosotros ya como generación estamos pasando, pero la que está viniendo, pero también estamos viviendo esta situación, ¿no es cierto? Tengamos la edad que tengamos, se caracterizan por tiempos, primero tiempos finales, ¿no es cierto? Hay muchas señales que ya se están cumpliendo y se avecinan tiempos finales. Tiempos turbulentos, ¿sí o no? Cuando usted escucha las noticias, el 100%, el 90% de las noticias son desastres. Tiempos turbulentos, tiempos de confusión. Muchos de los cristianos están confundidos, no saben para dónde lanzarse, para dónde pasar, para dónde caminar, qué pensar, cómo decir, cómo orar. Todavía están bebiendo leche. ¿Cómo voy a ayunar? ¿Cómo voy a orar? Cuando esas cosas ya tendríamos que manejarlas así, porque no somos cristianos de 2 meses ni un mes. Venimos ya de la cepa, algunos vienen de familias cristianas. Estamos viviendo tiempos angustiosos,
tiempos económicamente muy complicados, ¿o no? Tiempos económicamente muy complicados, que a veces, muchas veces nos lleva a obligarnos a meternos en deuda profundamente y después no sabemos cómo salir. Cuando la palabra dice no debas nada a nadie. ¿No? Tiempos en que las relaciones sociales entre familias se basan en un aparato llamado celular. Donde usted va a almorzar en algún restaurante por ahí y ve a las familias que vienen con sus abuelos, con sus abuelas, los nonos están ahí, los nietos, todos, y todos viendo el celular, nadie conversa. Ya las relaciones están rotas, destruidas. En la casa lo mismo, pasa lo mismo, ¿no? No me digas, no, mi familia, nosotros tenemos celular y conversamos. Está creciendo la nariz como Pinocho. No. Entonces, estamos en tiempos con las relaciones sociales entre familias que se están destruyendo. Tiempos en que el mundo les está llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Tiempo en que las naciones se han alejado de Dios. Por ejemplo, hace poco cayó en nuestras manos un video donde veíamos cómo la nación de Estados Unidos, que la nación de Estados Unidos fue fundada en su constitución por la palabra de Dios. Está fundada su constitución en base a la palabra de Dios. Y en estos tiempos vemos cómo esa nación se ha desalineado y desviado. El último decreto que el señor Biden soltó y estableció por decreto, no solamente por una entrevista de televisión, por decreto, como parte del calendario de Estados Unidos, fue declarar el día 31 de marzo como el día de la visibilidad transgénero. Pero no solamente fue eso, sino que el señor Biden, el presidente de Estados Unidos, sabía que ese día el pueblo cristiano celebraba la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, el señor Biden está desafiando al Dios de los ejércitos y llevando a toda una nación que nació bajo la concepción de los principios cristianos, lo está llevando al infierno. Hay un desastre espiritual. Visibilidad transgénero. Vengan nomás, todos los que son de esa clase, vengan nomás y hagan lo que quieran en mi país. Total. Entonces, amados, muchas de las naciones que están aprobando y decretando leyes que se están gestando en el mismo infierno, eso está sucediendo en estos tiempos. Pero el resto se lo dejo a usted para que lo estudie y lo medite en su casa. Estas naciones están declarando leyes que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, y entonces estamos viviendo en tiempos muy complejos. Dígale que tiene a su lado, complejos, tiempos complejos. Y esto también está afectando profundamente a nuestra juventud, a nuestros niños, porque ellos están saliendo, la mayoría casi confundidos del colegio, mientras les meten doctrinas satánicas sin que uno se dé cuenta. ¿Me entienden? Y el nivel de suicidios ha crecido abismalmente entre la juventud. Entonces, amados, nosotros tenemos que despertar en esta mañana, porque las características principales de esta tribu de Isaacar, de Israel, era la valentía y la sabiduría. Si a ti te llaman al colegio y te dicen, señor padre de familia, el gobierno va a colocar en la currícula
esta materia transgénero. Le vamos a enseñar a sus hijos cómo besar, hombres con hombres, mujeres con mujeres, total. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué va a hacer usted si no tiene otro colegio para llevar a sus hijos? O no tiene plata para ponerlo en un privado. Esta tribu se caracterizaba por su extrema valentía y su sabiduría para entender los tiempos que vivían y podían aconsejar a la nación, y eran muy bendecidos. Nosotros necesitamos entender los tiempos en que estamos viviendo para aconsejar al pueblo de Dios, para que usted aconseje a su familia. La palabra de Dios dice en 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es decir, que ya tenemos el espíritu de valentía, porque ya Dios nos dio. Ahí en su palabra, Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder. Ya lo tenemos. El poder y el dominio propio también lo tenemos. Lo que tenemos que hacer es ponerlo en práctica. Nunca ponemos en práctica el dominio propio. Siempre caemos en la cuestión. Cuando estamos juntos en la tentación, estamos metidos en la tentación, siempre cedemos, porque no practicamos el dominio propio. Y Dios dice en su palabra que para cada tentación Él tiene una salida. Te está dando la salida ahí mismo. Pero a veces somos tan necios de nuestra cabeza que llegamos y actuamos nomás. No somos entendidos en los tiempos que está sucediendo. La otra característica de esta tribu de Isaacar era la sabiduría. Timoteo, 2 Timoteo 1:7. La otra característica era la sabiduría, es decir, el conocimiento de los tiempos que se estaban viviendo. En ese tiempo Israel estaba viviendo también momentos conflictivos. No era nada, era algo parecido a lo que estamos viviendo, solamente nosotros vivimos con una tecnología mayor que en ese tiempo, pero eran problemas económicos, problemas familiares, problemas igual que lo que estamos viviendo nosotros. Entonces, esta característica de sabiduría de este Isaacar, ¿no es cierto?, estaban viviendo entendidos en los tiempos, y eso provenía de un elemento poderosísimo que está en la Escritura y que la iglesia actual ha perdido. Y hay que recuperarlo. Está en Proverbios capítulo 9, verso 10. Me gustaría, está grabando, así que lo va a poder volver a escuchar. Dice Proverbios capítulo 9, verso 10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Inteligencia no es saber más que los demás. Inteligencia no es tener mayor títulos. Inteligencia no es tener mayor plata. Inteligencia no es saber más instrumentos que yo, que tú, o cantar más bonito. No. La inteligencia es el conocimiento del Santísimo. Y la sabiduría lo acompaña porque ese es el temor de Dios. El temor de Dios se ha perdido en las iglesias. Dígame, ¿qué predica sobre el temor de Dios? No, porque todos están pensando en esto. No en el temor. El temor de Dios a esta tribu le dio la capacidad de ser entendidos en los tiempos, y a partir de ahí desarrollaron ellos cualidades extraordinarias. Los hijos de la tribu de Isaacar eran una raza de hombres especiales durante su tiempo. Eso tenemos que hacer nosotros. Una raza de cristianos especiales en estos tiempos. Que demos nosotros solución a este mundo. No problemas. Solución a este mundo, pero estamos inmersos en nuestras cosas. Inmersos en nuestros problemas. Y no entendemos los tiempos. La Biblia dice que tenían conocimiento de los tiempos para saber lo que Israel debía hacer. O sea, nosotros tenemos que adquirir ese conocimiento
tener esa facultad de poder saber los tiempos que estamos viviendo para que a Bolivia le vaya bien. No estamos hablando solamente de una familia, para que a Sucre le vaya bien. ¿Se imagina que si la gente escucha en Sucre, el gobernador, el consejero del gobernador es la iglesia, y les está yendo pero de 10? No tienen problema económico, no tienen problema de agua, no tienen problema de qué sé yo, de tránsito, no tienen problema de nada. Esos tipos viven felices de la vida. ¿Dónde está Sucre? Vamos a Sucre. ¿Qué está pasando allá? ¿Qué está pasando? Que la iglesia se es entendida en los tiempos. Y por lo tanto Dios le da la sabiduría de lo que tiene que hacer. ¿Me entienden? ¿Me está entendiendo? ¿Sí? Bien. Esta tribu era la tribu más profética de las 12 tribus de Israel. De hecho, tenían un manto con 3 grandes unciones. Y este manto lo vamos a soltar en esta mañana. Lo vamos a soltar sobre nosotros, para que venga eso sobre nosotros. Un manto con 3 grandes unciones que les hizo sobresaltar por encima de sus hermanos. Israel miraba a la tribu de Isaacar y era más entendido que lo demás. Primera unción. Ponga atención. La primera unción de Isaacar era la unción de prosperidad. ¿Cuánto necesitamos esa unción? Yo. ¿Cuánto necesitamos la unción de prosperidad si todo proviene de nuestro Dios? Dios es el dueño de la plata y del oro. Los bancos no tienen autoridad sobre la iglesia. Las deudas tampoco. ¿Cómo van a venir? ¿Qué te importa cómo van a venir las cosas que vengan? Eso se llama, esta tribu tenía la unción de prosperidad. O sea, la tribu de Isaacar estaba destinada a prosperar. Díganle al que tiene al lado, yo estoy destinado a prosperar. Yo estoy prosperado a prosperar. Yo estoy destinado a prosperar. Yo estoy destinado a prosperar, tanto físicamente como espiritualmente. Sonríe, que no la. Según la tradición, esta tribu fue llamada a ministrar a las otras tribus en la área económica. Imagínense, tenían tanta unción de prosperidad que ellos ministraban a las otras tribus en el área financiera. Y los israelitas sí que son gente que sabe de finanzas. ¿O no? Usted mira a cualquier judío que anda por cualquier mundo y es próspero. En los peores tiempos, en la Argentina, los más prósperos eran los judíos. En las peores guerras que ahora están con guerra con Irán, son prósperos. Porque la unción de prosperidad nos acompaña. Y no solamente en el tiempo de Isaacar, también en estos tiempos. Porque Dios no cambia. Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, la tribu de Isaacar, miren, tenía tanta unción de prosperidad que de hecho se les dio el mejor reparto de la tierra prometida. Cuando Moisés estaba repartiendo la tierra, le dio la mejor parte a esta tribu y nadie dijo nada. Porque tenían la autoridad, la prosperidad, la unción, cual consistía en el valle de Jezreel. Esta era la tierra de mayor cultivo, riquezas en todo Israel. En esa tierra ellos sacaban tesoros de todo tipo. ¿Cuánto quieren la unción de sacar en prosperidad? Amén. Entonces se te va a dar la mejor parte. La mejor parte para los hijos de Dios. Esa es la recompensa de nuestro Dios. Amén. La segunda unción de Isaacar es la unción espiritual.
La unción espiritual, su visión espiritual de las palabras de la ley era única. Su conocimiento de la palabra de Dios los hizo ser los maestros de primaria de Israel. Su consejo y la interpretación de las Escrituras se recibía como definitiva y total, y era la única autoridad que había ahí. Imagínense para los israelitas que alguien tenga una autoridad espiritual en la Torá, era cosa seria, no era cualquier persona. Además de su conocimiento de la palabra, su unción era tan fuerte hasta el punto de que eran una de las 6 tribus que estaba en el monte Gerizim para declarar bendiciones sobre el pueblo. La tribu subía al monte y declaraba. No había otra tribu que subía ahí. Ellos declaraban. Segundo Deuteronomio capítulo 27, verso 12. La tercera unción de Isaacar. La tercera unción de Isaacar era la unción para conocer las estaciones de Dios o los tiempos. Yo pregunto, ¿cuántos de nosotros conocemos los tiempos que estamos viviendo? Yo sé que mañana es lunes, pero no sé qué va a pasar. Esta es la tercera unción de los hijos de Isaacar, que conocían las estaciones de Dios y los tiempos de Dios. Los hijos de Isaacar mantenían un registro de los tiempos y las estaciones. Miren, estos tipos no eran cualquier cosa. Mantenían un registro. Eran expertos en la fijación de los inicios de año, el comienzo de mes. Ellos entendieron el significado de los cambios de la luna. Y si nosotros nos estamos hablando, y el pueblo de Israel se basa en el calendario lunar. ¿Cómo? ¿Lunar? Eso es satánico. Eso es del diablo. No entendemos esas cosas. En cambio, estos tipos sabían el significado de los tiempos de la luna, los periodos solares, los signos de estrellas. Y a través de esto la Biblia dice que ellos le decían a Israel qué hacer y cuándo hacerlo. Si nosotros nos ponemos a hacer eso, ahora nos catalogan como brujos, hechiceros, ¿o no? Pero está escrito en la Biblia, queridos hermanos. Y nosotros somos injertados en el pueblo de Israel. Por lo tanto, nuestro calendario no es el de ahora, es el de ellos. Quien conoce ese calendario, muy poco. ¿No? Creo que está claro que los hijos de Isaacar tenían una unción única en cuanto a las cosas de Dios concernientes al pasado, al presente y a las cosas del porvenir. 3 unciones. Primera unción, prosperidad. Segunda unción, espiritual. Tercera unción, conocían los tiempos. Por ejemplo, durante la primera guerra civil de Israel, cuando Dios estaba transfiriendo el reino de Israel de gobernación de Saúl a David, ¿se acuerda usted? ¿Se ha leído la Biblia? Se transfirió el gobierno de Saúl a David. 11 de las 12 tribus se dividieron entre sí y en cuanto a quién iba a servir. Y solo los hijos de Isaacar se unieron al punto de que todo su pueblo se unió a pelear por parte de David. Los hijos de Isaacar fueron capaces de comprometerse totalmente. Esta palabra venga de que te habla, comprometerse totalmente. Comprometerse totalmente. A sí mismos a David, porque entendieron que era el momento para que David cumpla su palabra profética dada por Samuel a los 17 años. Antes, 1 Samuel capítulo 15, verso 18. Por eso que muy poco de nosotros se compromete, porque no entendemos que son tiempos finales y determinantes. Si nosotros nos comprometemos en estos tiempos finales y determinantes,
entonces vamos a poder saber qué tiene que hacer la nación, qué tiene que hacer el Sucre, la ciudad, qué tiene que hacer nuestro barrio, qué tiene que hacer nuestra familia, qué tiene que hacer la iglesia. Amén. Y el Señor les concedió una unción para entender el momento profético, para entender que Israel iba a ser quitado a Saúl y ser dado a su siervo David. Ellos entendieron en ese momento que Saúl había llegado a su fin y que el reino de David empezaba a florecer. Ellos fueron los que colocaron a David en el reino. Ellos, ¿no? El Señor les concedió esa unción para entender ese momento profético. Y con esta unción, para la comprensión de los tiempos, de modo instintivo sabían qué hacer. Y se movían con Dios para establecer el reino de David. ¿Se imagina que uno se despierte y el Espíritu le diga, hoy piense hacer esto, movete aquí, anda allá, pero el Señor tengo que ir a trabajar, me caso, ¿Qué pasaría en su cabecita? Pero Señor, y el trabajo, pero Señor, y la cocina, tengo que ir a hacer unos ricos tallerines con tuco, ¿y qué voy a hacer ahora? Si tú hasta ahora me estás mandando a otro lado. Así se movían estos señores. En un sentido, estos señores eran precursores de un reino renovado que fue construido en la obediencia a Dios. Y esto les trajo honor y prosperidad de acuerdo a las profecías anteriores dadas por Jacob y por Moisés en Génesis 49, Deuteronomio 33. Y estos fueron los famosos valientes de David. Valientes de David que pronto, muy pronto nosotros vamos a tener en esta casa, en el semillero. El semillero, por si acaso, es una escuela de liderazgo. Ese es el semillero, parte de acá, de la casa. Y pronto, muy pronto vamos a tener la capacitación que se llama justamente los valientes de David. Necesitamos valientes de David en este lugar. Gracias por una cabeza que está moviendo. Gracias por dos cabezas que se están moviendo. Gracias por tres cabezas que me miran, se ríen, no importa. Los valientes de David. Amén. Entonces, el entendimiento del tiempo también era importante para la guerra. Muchos de nosotros salimos medio golpeados de la guerra, ¿o no? Hay unos que saben, yo no quiero estar más en guerra, pastor, porque, no. Me viene una tras de otra. Pero muchas veces nosotros nos metemos en guerra y Dios no nos llamó a la guerra. Dios está llamando en un cierto tiempo a los ángeles a la guerra. Nosotros quieren. Si sabemos entender los tiempos, nosotros quieren. Después el Señor muestra otra cosa, vamos a la guerra del pueblo de Dios, los ángeles ayudándonos, quieren. ¿Me entienden? Pero necesitamos entender los tiempos, porque para la guerra es muy importante, ya que permitía a los israelitas saber cuándo era el mejor momento para luchar contra sus enemigos. Nosotros también tenemos que saber proféticamente cuándo es el mejor momento de salir a las calles a evangelizar. No, pero la palabra dice que hay que salir a evangelizar, y vámonos más lejos. ¿Cuándo es el momento? Para un poco, el momento. Cuando las almas están ya, que una sola palabra de Cristo ya se entrega, ¿no? Entonces nosotros a veces nos metemos en luchas sin saber que es tiempo de interceder y dejar que los ángeles peleen. Dejar que los ángeles hagan guerra. En el tiempo, cuando fue el año 2019 y la iglesia se levantó, la iglesia no se levantó a guerrear, no era la guerra de la iglesia, la orden de la iglesia era interceder, doblar rodillas de la iglesia, interceder. Habían ángeles luchando en Bolivia. Y lo que sucedió fue por guerra de los ángeles. Sabiduría y liderazgo de los hijos de Isaacar no solo eran expertos en el conocimiento del tiempo, los hijos de Isaacar también eran líderes sabios y estrategas.
Ellos eran estrategas. Le pregunto a los sacerdotes de las casas: ¿usted toma decisiones bajo una estrategia de Dios? ¿O solamente porque cómo se mueve el mundo nomás? Esta habilidad de liderazgo y sabiduría era muy valorada en la época bíblica, donde la toma de decisiones era vital para la supervivencia de una tribu o nación. Y en estos momentos, para nosotros es también vital saber tomar buenas decisiones. Lo que te está sucediendo en tu vida, o lo que tú eres en tu vida en estos momentos, es la suma de todas las decisiones que has tomado en tu vida. Entonces, si estás amargado, triste y aburrido, o cansado, o estás desanimado, es porque has tomado malas decisiones en tu vida. No te puedes arrepentir, ya las tomaste. Cuidado, diga: pastor, yo me casé y estoy arrepentido. No, querido, no. No se tome así la palabra que estoy diciendo. Amén. Ya está. Esta habilidad era muy importante en la época bíblica, ya que los israelitas dependían del conocimiento del tiempo. Fíjese, ellos vivían del tiempo sobre la agricultura, la pesca y la navegación. Ellos tenían que saber qué tiempo era para pescar, qué tiempo era para navegar, qué tiempo era para la agricultura. Lo tenían que saber perfectamente bien para no equivocarse, para que la cosecha saliera rica, abundante, para que el mar estuviera tranquilo, para que ellos pudieran navegar y hacer sus negocios. Además, el entendimiento del tiempo también era importante para la guerra. La habilidad de entender los tiempos para tomar decisiones y en lugar de seguir ciegamente nuestros impulsos emocionales. Muchas veces nosotros somos emocionales. No, Dios me llamó acá y allá voy a ir. Dios me dijo que me fuera allá a esa ciudad y allá voy a partir. Pero para un poquito, le oraste a Dios, ayunaste, ¿estás seguro? Sí, Dios me dijo y allá voy. A veces seguimos nuestros impulsos emocionales y metemos las patas hasta Chayapata. ¿Qué te dice que tu destino está aquí a la vuelta? Y tú estás pensando irte allá al África, o los monos, o qué sé yo, allá. Entonces es importante tomar el tiempo para reflexionar, planificar y entender nuestro entorno antes de tomar decisiones importantes. Planificar y entender nuestro entorno, la sabiduría y el liderazgo son habilidades importantes que deben ser valoradas y desarrolladas en nuestra vida diaria. Y déjame decirte que tú eres líder en tu casa. No, pero yo no soy líder en la iglesia, pastor, yo no pasa. No. Tú eres líder en tu casa, mujer o hombre, eres líder en tu casa. Tú ordenas, tú mandas, tú cubres el destino de tus hijos y el tuyo propio. Amén. Es importante aprender de personas sabias y experimentadas y esforzarse en convertirse en líderes sabios y responsables en nuestro hogar, trabajo y comunidad. El ser entendido en los tiempos ya no es una virtud, es una responsabilidad de nosotros. Es una responsabilidad. ¿Quieres que te vaya bien en tu familia? ¿Cuántos quieren que te vaya bien en la familia? Entonces, pídale al Espíritu Santo ser entendido en estos tiempos, en los tiempos que estás viviendo. ¿Cuáles son tus tiempos que tú estás viviendo? Como joven, como matrimonio, como abuelos, como nonos, como empresarios. Como empresarios, ¿cuáles son los tiempos que yo me muevo? ¿Será el tiempo de invertir? ¿Será el tiempo de moverme donde estoy? ¿Será el tiempo de tomar decisiones y vender algo? ¿Será el tiempo de decisiones y comprar cosas? Como jóvenes, ¿será el tiempo de seguir esa carrera? No, pero que trae mucha plata, un cardiólogo reconocido, a tener mucha guita, Pero Dios te dijo que fueras cardiólogo. ¿Entendiste los tiempos que estás viviendo?
ya no pasa a ser una facultad, pasa a ser una responsabilidad por los tuyos, por la iglesia, por los que te rodean. Ser experto en un área específica de conocimiento es valioso, no solamente para ti, para la sociedad también. Y en el caso de los hijos de Isaacar, su conocimiento del tiempo y la interpretación de los signos fue muy valioso para su tribu. Muchas veces en la iglesia cristiana, un 80%, encuentra que la profecía, lo profético es loco, es rayado. Si yo le contara que nosotros bailamos con las estrellas en el campamento, te va a decir, este pato ya se fue. Pero bueno, acá tengo testigo. Bailamos y danzamos con las estrellas. ¿No? Miles y millones de estrellas danzando con nosotros. Se acabó la alabanza, nos fuimos, volvimos, ya no había estrellas. Entendidos en los tiempos. Tiempo de danzar con la naturaleza. Tiempo de escuchar los ejércitos. No solamente de ángeles. Hay otro tipo de ejércitos. ¿No? Es el caso de los hijos de Isaacar. Su conocimiento del tiempo y la interpretación eran muy valiosas para el tiempo de Israel. Hoy en día tenemos la oportunidad de especializarnos en áreas específicas de interés y brindar valor al mundo con nuestro conocimiento, ¿o no? Podemos aplicar el conocimiento del versículo a nuestra vida, aplicando 1 Crónicas capítulo 12, verso 32. Si queremos tomar decisiones sabias, es importante tomarse un tiempo para reflexionar y considerar toda la información disponible antes de que tomes una decisión. ¿Cuántos tienen que tomar decisiones? ¿Cuántos no? Sí. ¿Cuántos tienen? Y te has puesto, te has sentado con tu esposo, tu esposa o tu familia y has considerado la información que tienes disponible. Has reflexionado y considerado si todo lo que estás a punto de tomar decisión proviene de Dios y son los tiempos para tomar esa decisión. ¿Es tiempo de invertir? ¿Es tiempo de moverme donde estoy? No, pero que ya yo sé que me va a ir bien porque tengo fe. No. Es una cosa. También es importante que busquemos la sabiduría de otros, ya sea que a través de la lectura, la comunicación o la observación de personas sabias, entremos en acción. Dice, en la multitud de consejeros hay sabiduría. A veces nuestro orgullo dice, no, yo le voy a preguntar a este que es decir, canta el coro, ¿qué vas a saber? Cuando Dios te dice, pregunta, consulta. Si nosotros nos dedicamos a desarrollar nuestras habilidades y conocimiento en un área específica, podemos aportar un valor significativo al mundo entero. Dios levanta en este tiempo hombres y mujeres que no mirarán el tiempo, sino que serán llenos de su Espíritu Santo para discernir los tiempos. Y el poder de Dios sea desatado para que el que no le conozca sepa que determina el tiempo es Dios y no las circunstancias. Tu tiempo lo determina Dios. ¿Y cómo te vas a mover en él? Dios, no tus circunstancias. Tus circunstancias en este momento pueden ser circunstancias negativas. Estás viviendo cosas negativas, no ves la salida por ningún lado, pero no te muevas por las circunstancias. Dios se mueve en tu tiempo. Porque Él tiene un conocimiento mayor que el tuyo. Sus pensamientos son más grandes que los tuyos. Y como los hijos de Isaacar, debemos ser entendidos en los tiempos, y esto solo lo logramos bajo la guía del Espíritu Santo. No hay otro. No hay otro. Trate de consultar al grupo, por favor. No hay otro. Si queremos hacer la voluntad de Dios y llevar a otros a la victoria, debemos de ponernos en sus manos completamente. Esto será de bendición para esta generación y para las próximas que vienen.
Usted necesita ponerse alineado en los tiempos de Dios para estas criaturas que están acá. Y aún para los hijos con mayor edad. El discernimiento, hermanos amados, no es algo que se aprende en la universidad teológica. Usted no va a la universidad, tema discernimiento espiritual. Ya. ¿El discernimiento? No. No, ojalá fuera así. Sino que el Espíritu te lo da y podemos pedirlo. Es un don del Espíritu Santo. Comprendes el tiempo profético que estás viviendo y actuar en base a ese tiempo. Los hijos de Isaacar entendían los tiempos y sabían qué había que hacer, y esto ayudaba al pueblo a obtener la victoria. De la misma manera, los hombres y mujeres de Dios que tienen discernimiento de los tiempos pueden dar consejo al pueblo de Dios de qué estrategia utilizar. ¿Usted ha escuchado alguna vez en alguna iglesia de hablar de estrategias que debemos utilizar para mañana, pasado o para esta semana? Del 100% de todas las iglesias, digamos Bolivia nomás, sin entrar en juicio, por favor, por lo menos un 0.0% hablan de tener estrategias, sino dan los temas nomás que tienen que dar. Y para obtener la victoria, amén, la ceguera espiritual o falta de discernimiento siempre nos va a llevar a la derrota. Nuestros pensamientos, amados, son limitados. Son limitados por más capo que tú seas en la tierra. Tus pensamientos son limitados. Al estar sintonizado con Dios, tu discernimiento aumenta. Y Dios te guía, te respalda. Y eres un instrumento para guiar a otros. Porque estos reconocen que Dios está contigo. Y te escuchan al igual que el pueblo de Israel escuchaban a los hijos de Isaacar. Si tú le das una palabra profética a una persona con el entendimiento de los tiempos, y le resulta lo que tú les estás diciendo, siempre te van a escuchar. Vas a ser de bendición para otras personas. Cuando entendemos cómo se relaciona Dios con el tiempo, dejamos de estar pendientes del reloj. Amén. Sabremos que todo tiene su tiempo, pero necesitamos paciencia para que recibamos lo que Dios nos ha prometido. El reloj de Abraham. ¿Qué decía el reloj de Abraham? Ya no puedo tener hijos. A los 90, a los 100 años, ya mi reloj se detuvo, no pasa nada. ¿Me entienden? Pero, ¿qué dijo Dios? El reloj de Abraham decía que ya no podían ser padres, pero la promesa de Dios decía que serían padres de multitudes. Era una locura para la cabeza de ese hombre y de esa mujer. ¿Y qué pasó? Vino la promesa y se cumplió. Y a la edad que tenían, tuvieron su hijo. Amén. El reloj de Lázaro dijo que su último tic-tac se había dado en la tumba, que era su fin. Mas Jesús se rayó en ese momento y se olvidó y le ordenó que saliera. Se olvidó el tiempo, Señor. Aún la hermana le dijo: Señor, lleva 3 días ahí y huele feo. Y Dios le dijo: yo no le estoy preguntando por los días que lleva. Yo soy el dueño del tiempo. Así que Lázaro, ven fuera. Amén. ¿Y cuántos ejemplos de la palabra vemos como Dios no toma en cuenta lo que nosotros pensamos? Nosotros podemos pedir en nuestros tiempos el discernimiento espiritual para obtener la victoria en nuestras batallas personales y como cuerpo de Cristo. Recuerda que toda promesa en tu vida se cumplirá en su tiempo. Esto es importante que entiendan. Toda promesa en tu vida se cumplirá en su tiempo. ¿Qué pasaría si esta promesa que Dios te hizo está por cumplirse en este tiempo y tú no te das cuenta por distraído? ¿Qué pasaría? Mucha gente tira la toalla y la bendición ya estaba ahí a la puerta.
¿Entienden? A ti te toca estar sincronizado con Dios para saber qué harás en cada evento que te toque confrontar como hijos de Dios. La iglesia del nuevo pacto deberá ser más y más como los hijos de Isaacar en su capacidad para entender los tiempos y los tiempos por venir. Amén. Hermanos, como apóstoles y profetas, ¿cómo sabemos qué época o tiempo es en este momento? Aquel que tiene la llave del tiempo, el Espíritu Santo, está fielmente colaborando con sus apóstoles y profetas para revelar qué hora es. Amén. Y como apóstol y profeta usted tiene una función de liderazgo y con frecuencia administrará, comunicará, instruirá y preparará al pueblo a entrar en los tiempos y en las épocas señaladas dentro del ámbito determinado. ¿Me está entendiendo? ¿Sí? Amén. Hermanos, estas tres funciones de la tribu de Isaacar han sido puestas a disposición de cada creyente que está lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos necesitan esta función? Hoy en día la iglesia del Nuevo Pacto debe ser más y más entendida en esto. Amén. Debemos de aprender a depender en la palabra profética de Dios para guiarnos a través del caos de los últimos días en preparación para el regreso del Mesías. No nos vaya a pasar como a los judíos ortodoxos que todavía están esperando al Mesías. Ahí nosotros estamos esperando el arrebatamiento y ya se fueron todos. No nos dimos ni cuenta. Amén. Por lo tanto, yo oro, vamos a orar hoy día que la unción de Isaacar sea derramada sobre este cuerpo. De modo que tú puedas entender los tiempos y saber qué vamos a hacer. Ahora, ¿se acuerda usted que al principio de esta conversación, de esta palabra que estamos soltando, hablamos de que por qué esta tribu tenía este tremendo privilegio? ¿Por qué fue que la tribu de Isaacar sobresalió sobre toda la tribu de Israel si todos eran israelitas, si todos eran hijos de Dios? ¿Por qué esta gente en exclusiva, como que si Dios tuviera exclusividad? No. ¿Por qué? ¿Qué tenían estos tipos? ¿Se acuerdan que hablamos algo al principio o no? Fue una pasadita sin más. No. Valentía. ¿Eh? Valentía. No, por ahí va. No. ¿Ustedes ahí en Facebook? No. ¿Ves que se nos olvida rápido a nosotros las cosas? Por eso hay que notarse. Hermanos, esta gente tenía algo que debemos recuperar urgentemente. Esta gente pudo hacer lo que fue hecho porque tenía algo en su interior que se llama temor reverente. Ellos tenían temor reverente ante Dios. Quizás Dios pesó los corazones y dijo: Isaacar es el que tiene más temor de mí. Por lo tanto, voy a darle más sabiduría y van a entender los tiempos. Porque no van a meter las patas, no se van a equivocar. No, el egoísmo no los va a dominar, ni el orgullo, ni la soberbia los va a dominar, porque cuando Dios te da un poquito de poder, es Dios, no eres tú. Pero cuando hay temor de Dios, uno se ubica. Uno se ubica y dice: sí, todo es de Dios, no es mío. Como lo hacía Moisés. Entonces, ellos tenían un temor reverente fuertemente. Pero yo no quiero entrar en este tema hoy. Tarea para la casa.
Para los que me escuchan también, busque y descubra qué es el temor de Dios y aplíquelo en su vida. Y vendrá la unción de Isaacar. Sin necesidad de pedirle al Espíritu. ¿Me entienden? Porque esa unción, imagínense si Dios nos da la unción de prosperidad y empiezamos a levantarnos económicamente y no tenemos el temor de Dios. Se nos sube pues la naricita. ¡Epa! Cambia el empresario. Ya empezamos a cambiar aún la forma de caminar. Mirame de otra forma, nene. Y ya el trajecito va a cambiar, una almanza todos los días. Pero el temor de Dios va a hacer que te humilles, que reconozca que la prosperidad no es por ti, es a causa de la unción de Dios sobre ti. ¿Me entiendes? Entonces vamos a tener esa humildad, esa mansedumbre para que Dios siga aumentando la prosperidad. Imagínense que Dios nos dio la unción de conocer los tiempos. Y uno va a ser el gobernador, gobernador, escúchame. Mañana vamos a ver esto. Ojo. Pero ¿cómo sabes? Yo soy hijo de Dios, pues te estoy diciendo, mañana te va a pasar esto y si no me haces caso, olvídate, y la carita y todo cambia. Y mañana pasa y el gobernador te hace llamar. ¿Cómo sabes tú todas estas cosas? Porque yo soy hijo de Dios, te lo dije, ¿o no? Ay, nos ponemos así. No, el temor de Dios va a hacer que la humildad diga, no, todo proviene de Dios. Y la gloria sea de Dios delante del gobernador, delante del alcalde, delante del presidente. Y glorifiquemos a Dios en ese momento. ¿Me entiendes? Y Dios nos va a mostrar más adelante lo que va a suceder. Entonces la tarea para esta semana, en esta congregación, de los que están escuchando también, descubrir qué es el temor de Dios. Y cuando lo tengas tu estudio del temor de Dios, házmelo saber, para ver qué fuentes utilizar. Y no te equivoques. Amén. Y aplícalo. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta mañana.